Gloria al Señor. Y quiero que entremos al consejo de la palabra. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Todas aquellas personas también que nos siguen a través de las redes sociales, les damos un cordial saludo desde la iglesia Mesa Central. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas 9:57. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lucas 9:57. ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera: mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen su madriguera y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo de Hombre no tiene lugar donde descansar la cabeza. Jesús le dijo a otros: sígueme. Pero el hombre le dijo: primero déjame ir a enterrar a mi papá. Y Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. También otro hombre le dijo: yo te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo: aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Padre que estás en tu gloria, te alabamos y te bendecimos, poderoso Dios. En esta hora, Señor, yo me dispongo a predicar tu palabra. Yo te pido, Dios, que no sea yo hablando humana sabiduría, mas que seas tú, Señor, hablando a través de mí en esta hora, Señor. Atamos al hombre fuerte, atamos y reprendemos toda brujería, toda hechicería, todo gnóstico, lo declaramos sin poder y sin autoridad. Y una iglesia que lo cree dice: amén. Puede tomar asiento. Ahora, en estos 17 días de Pentecostés, hemos estado hablando mucho sobre el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre los frutos del Espíritu Santo y lo que lleva ser lleno del Espíritu Santo, o cómo crear un avivamiento o recibir un avivamiento del Espíritu. Amén. Ahora, dentro de la iglesia de Cristo, y cuando le hablo de la iglesia de Cristo, yo no solamente le estoy hablando de esta iglesia, yo estoy hablando a nivel general. Amén. Vemos que hay muchas personas que tienen muchos años de estar caminando en el evangelio, pero no vemos cambios y reformas en dichas personas. Entonces yo quiero hablarte hoy de qué clase de cristiano eres tú. Según la Biblia, debería de haber un solo tipo de cristiano, pero no es lo que estamos encontrando hoy en día en la congregación. No es lo que estamos encontrando hoy en día en las iglesias. Entonces, yo quiero que tú te identifiques hoy con qué clase de cristiano eres tú. Y eso, con el tú identificarte qué clase de cristiano eres, esto te llevará a ti a saber en qué área de tu vida estás fallando y qué es lo que tienes que hacer para arreglarla. Amén. Ahora, Cristo nos enseñó a avanzar en la vida. Él nos enseñó a no detenernos, porque el Cristo de la gloria, mientras que estuvo aquí en la tierra, fue atacado desde el principio. Desde el vientre de su madre, él fue atacado. Y cuando nació fue atacado. Y más aún cuando entró en su vida ministerial, fue atacado. Decían muchas cosas del Cristo de la gloria: que no era el Mesías, que era brujo, que era hechicero, mejor dicho, que era de todo menos que era el Hijo de Dios. Y esto en ningún momento lo detuvo a él para seguir el evangelio y seguir siendo el Cristo de la gloria. ¿Por qué?
Porque él tenía una identidad con Dios. El ADN de Dios estaba en él. Y cuando tenemos el ADN de Dios en nosotros, no nos detenemos, sino que avanzamos. No nos detenemos ante la adversidad, no nos detenemos ante el fracaso, no nos detenemos ante la ruina, no nos detenemos ante la miseria, no nos detenemos ante, mira, la enfermedad. Todo lo contrario, los que estamos llenos del Espíritu, seguimos avanzando. Dios quiere que nosotros prosperemos. Y no solamente que prosperemos, sino que progresemos. Porque hoy muchos dicen, yo quiero prosperar. Yo quiero prosperar. Y la prosperidad la enfocan en solamente el área financiera. Pero para tú poder prosperar, primero tienes que progresar. Porque si no progresas, no vas a prosperar. Él quiere que nosotros seamos mejores cada día y que nosotros crezcamos no solamente en las cuestiones espirituales, sino también en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Él sabe que no solamente somos carne, sino que también somos espíritu. Entonces, debemos nosotros enfocarnos en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En Lucas 9:57 al 62 nos ofrece una enseñanza muy grande de que hay diferentes tipos de personas en la iglesia y que hay diferentes tipos de personas que no logran crecer en su vida física y en su vida espiritual. Pero que hay otras que sí pueden hacerlo. Ahora, por eso lo que dicen por ahí, que hay de todo en la viña del Señor. ¿Verdad? Ahora, primer tipo de cristiano, diga conmigo, el emocional. El emocional es aquel que dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Este tipo emocional es el cristiano que rápidamente se compromete sin antes pensar. Es el que le dice al Señor, me voy a comprometer sin medir las consecuencias de sus palabras. Por eso es que yo por lo general cuando predico, yo no ando afanada en hacer el llamado, ni irme a una persona y decirle, conviértete, confiesa al Señor como tu Salvador personal. No, no, no. Yo primero quiero que esa persona venga a la iglesia, se enamore, no de mí, no del pastor, no de las cuatro paredes, se enamore de Cristo. Y después le hago el llamado. Para que no sea una persona emocional, sin medir las consecuencias de sus palabras. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida le han dicho al Señor, heme aquí? ¿Y cuántos han cumplido el compromiso de heme aquí? Heme aquí son dos palabras muy sencillas, pero son dos palabras de peso ministerial y de peso espiritual. Entonces, el emocionalista las dice sin medir las consecuencias de las palabras. Es entusiasta y se compromete rápidamente con las cosas de Dios, pero su corazón no ha madurado o no ha entendido el costo de seguir al Maestro. Porque seguir a Dios tiene un costo. Seguir a Jesús implica renunciar a nuestras comodidades. Ahora, cuando yo te estoy hablando de comodidades, yo no te estoy hablando de que renuncies a tu empleo, de que renuncies a tu casa, de que vendas tu casa. No, no. Yo te estoy hablando a la comodidad de la carne.
que la comodidad de la carne no va con el espíritu. Porque es una contienda que hay siempre, la carne que se interpone a nuestra decisión de seguir a Dios. Ser cristiano significa desacomodarme para que el reino se acomode en mí. Desacomodarme yo, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mis creencias. Espíritu Santo pueda hallar cabida en mí. Jesús nunca dijo que el precio de su discipulado, cuando te hablo de discipulado, yo no te estoy hablando de que te voy a dar un libro de catequesis o un libro mira, esto es como ser discípulo de Cristo. No, yo te estoy hablando que el que es discípulo de Cristo verdaderamente lo sigue. Y ese discipulado no es barato. Ese discipulado tiene un costo muy alto. ¿Sabes por qué? Porque por ti y por mí pagaron un costo muy alto. Mira, nos compraron a precio de sangre. Sangre que está viva, sangre que está caliente, sangre que sana, que restaura, que saura, que liberta. Entonces tenemos que pagar el precio. Pero ¿cuántos de los que están aquí están dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuántos de los que están aquí están verdaderamente dispuestos? El emocionalista es aquel que emprende las cosas, pero no mide el esfuerzo que tendrá aquello que emprendió. Y por emoción se compromete. Es decir, hago el llamado. ¿Quiénes quieren estar o quienes tienen el llamado o quienes tienen la convicción del servicio al Señor? Yo quiero servir. Pero servir no solamente es ponerte un uniforme. Servir es un compromiso con Dios y con la iglesia. Vamos a meternos en el grupo de intercesión. ¿Y cuándo hay que interceder? Todos los días, de 5 a 6 de la tarde. Yo quiero ser intercesora, pero no mide el compromiso que hay en una intercesión. Porque simple y llanamente sus prioridades van más con lo emocional que con lo espiritual. Yo no le estoy diciendo a usted que no haga sus cosas en su casa, porque yo hago las mías. Y usted aquellas que están casadas, tiene que atender a su esposo, que limpiar su casa, que hacer todas las cosas, pero usted tiene que tener prioridad con las cosas de Dios. Y si usted organiza su día, le aseguro y le garantizo que no va a dejar a Dios por fuera. Todo va en que usted se organice. El emocionalista nunca acaba proyectos en su vida. Todo lo deja a medias y sin zapato. Entonces son aquellos los emocionalistas que dicen, ¿por qué fulano de tal está bendecido? Porque fulano de tal tiene un compromiso mayor que el que tú tienes. Número 2, el anclado. Diga conmigo, el anclado. El anclado, el cristiano anclado es aquel que no avanza en la vida. Aquel que dijo, Señor, déjame ir a enterrar primero a mi papá. Una traducción más certera es, Señor, debo cuidar de mis padres hasta que estos mueran y luego te seguiré. Alguien a mí me dijo una vez, pastora, aquí yo no estoy yendo a la iglesia porque mi familiar está que se muere. Y yo me pongo a pensar, ¿y tú crees que estando tú ahí
al pie de la cama no se va a morir, vas a evitar la muerte. Si se muere, se tiene que morir. Porque en la vida hay un ciclo donde tú naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces tú no puedes decirle al Señor, yo no voy a ir a la iglesia porque estoy esperando la muerte de mi familiar. Estás anclado, estás detenido. Ahora, quizás no sea este el caso tuyo, que tengas un familiar en una etapa terminal de una enfermedad. Pero las personas ancladas son típicamente las que le roban la importancia y la oportunidad de proyectarse en un futuro. En otras palabras, le dan prioridad a otras cosas primero que a lo de Dios. Y cuando le das prioridad a otras cosas primero, antes de lo de Dios, el enemigo te va a tener entretenido con aquella cosa. Y te va a tener mirando aquella cosa. Y aquella cosa se va a volver tan importante en tu vida que te vas a detener, te vas a anclar. Cuando el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí encontramos una verdad. Que el Señor no se está oponiendo a los servicios fúnebres, sino al mal hábito de paralizar el avance en nuestras vidas. Hay gente que dice, la verdad es que yo tengo que atender a mi esposo. Atiéndelo, pero no desatiendes a Dios. Es que yo tengo que trabajar. Está bien, trabaja, porque la misma Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero trabaja y busca la manera de darle prioridad a Dios. Cristo nos da una gran lección aquí. El pasado debe quedar en el pasado y el futuro, con todas las oportunidades de su éxito, no esperan a nadie. ¿Cuántos de los que están aquí, por su rebeldía y por su enfoque mal enfocado, se han anclado de tal manera que hoy en día se sienten frustrados y atrasados? Hay gente que yo sé en el espíritu que dice, me atrasé y me anclé. Y déjame decirte que el tiempo que tú pierdes no se recupera. No. No que el tiempo se recupera. No, el tiempo no se recupera. Porque hay cosas que es para que ya tú las tuvieras en tus manos. Hay cosas que para que ya se hubieran hecho manifiesto. Pero esa cosa, tu ministerio, tu casa, tu empleo, tu empresa está en el futuro. No la has alcanzado porque te anclaste. Te quedaste en un lugar. El éxito no espera a nadie. Las oportunidades no esperan a nadie. Por eso es que el Señor le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Número 3, el cristiano que aplaza. Este es el que le dice al Señor, Señor, te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia. Ay, mi familia. Cuando la verdadera familia es la familia en Cristo. Esa es la verdadera familia. Debería de ser la verdadera familia. Estos son los que le dicen, espérame, Señor, que voy a despedirme de mi familia. Pero en realidad no se refieren a despedirse de una manera como, chao, bendiciones, nos vemos, adiós. No, no. Estos son los que le dicen al Señor,
espérate, espérate, porque es que mi esposo es mundano. Entonces espérate, Señor, que yo voy a ver la manera cómo lo convierto a él. Yo voy a ver la manera, espérate, Señor, es que yo voy a ver la manera de cómo convierto a mis hijos, porque es que si yo me voy para la iglesia, ellos me meten el pico aquí. Espérate, Señor, que yo tengo que atender a mi hijo, a mi hija. Oye, pero tu hijo es un rebelde, una rebelde. Pero es mi hija, sí. Pero Dios te está diciendo que le des el primer lugar a Él. Y si tú le das el primer lugar a Dios, Él se encargará de todas tus cosas de principio a fin. Pero hay gente que anda aplazando lo que tiene que hacer. Y mira lo que dice la palabra: aquel que empieza a arar un campo, que no mire hacia atrás. O sea, el que mete las manos en el arado, no las puede sacar. Entonces andan aplazando todo. Ser discípulo de Dios debe ser la prioridad en tu vida. Y si decides ser cristiano, más vale que lo hagas bien y no estés viviendo de la manera vieja de vivir. La manera vieja de vivir, ¿cómo era? Que dejábamos todo a media. Ah, no, si no me parece, yo me voy. No, porque es que yo tengo un espíritu jezabélico y yo tengo que, las cosas se tienen que hacer como yo diga. Entonces, como no se hacen como yo diga, yo mejor me voy de esta iglesia porque yo no estoy de acuerdo. No, es que tú no tienes que venir aquí de estar de acuerdo. Tú tienes que venir aquí a buscar la presencia del gran yo soy. Tú tienes que venir aquí a entrar a este lugar con dispuesto a que Dios transforme tu vida y te quite todo aquello que te ha tenido aplazado, que te ha tenido anclado, que te ha tenido emocionalmente detenido. Deja de aplazar las tareas que debes de hacer a tiempo. Una de las decisiones que nosotros debemos tomar es la decisión de nosotros prepararnos como hijos de Dios. Y el prepararnos como hijos de Dios no se trata de que voy a enfocarlo de la manera que yo quiero las cosas. Porque si tú te enfocas en cómo tú quieres las cosas, no hay lugar en ti para que el Espíritu Santo obre. Porque tú todo lo haces de una manera mental, de una manera natural, de la manera que tu humanidad te lleva a creer. Entonces te están diciendo, tienes que hacer cambios y reformas. Tiene que haber una transformación. Tú no puedes ser una persona aquí en la iglesia y otra allá en tu casa. Tú no puedes alabar a Dios aquí en la iglesia y allá en la casa. Tú no puedes utilizar palabras obscenas. Tú no puedes estar aquí, venir aquí y decir que tú amas a Dios, decirle, darle la gloria a Dios, pero estás criticando a la hermana porque vino con una falda corta, porque se pintó el pelo, porque se maquilló. No, no, no. Tú vienes aquí a buscar la presencia del gran yo soy. Las tareas no concluidas y los aplazamientos nos llevan a enfocarnos en cosas que Dios no le gustan. Porque no estás involucrada o involucrado de una manera en el espíritu. Entonces te vuelves como esos cristianos que no son ni fríos ni calientes. Y si no son fríos y no son calientes, ¿qué eres? ¿Y el tibio? ¿Qué sucede con el tibio? Jehová lo vomita. Vamos a la palabra. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
El cristiano, número 4, el cristiano nominal. Es aquel que acepta a Jesús en su mente y en su corazón, pero no está dispuesto a tener ningún compromiso con Él y mucho menos de renunciar a sí mismo. Estos son los pavos real, los que orgullo. Yo predico y baja la gloria. Yo canto y se mueve el espíritu. Ajá, ¿y Dios para cuándo? ¿Y Dios dónde está? ¿Dios cuándo? ¿Cuándo Dios va a hacer algo en tu vida? No se quieren comprometer con Dios, sino que tienen un compromiso consigo mismo y no renuncian a sí mismo. Se congregan, pero no buscan más de Dios. Por eso es que el orgullo no lo suelta, porque se congregan, pero no van más allá. Este tipo de cristiano queda atrapado y no deja seguir adelante. Su vida de oración es mínima, muy poquita. Y lee la Biblia, pero no la aplica. Y dígame usted, ¿qué tiene, qué hay que tú leas la Biblia y no le apliques? No hay nada. Estos son los cristianos que dicen, yo soy de tal denominación. Y tú lo ves y pelean por dicha denominación. Yo soy Mese de principio a fin. Yo soy cuadrangular de principio a fin. Yo soy de asamblea de principio a fin. Ajá, pero está bien que tú defiendas tu iglesia, que tú defiendas en aquel lugar donde tú te congregas. Pero Dios, ¿dónde está? ¿Qué lugar hay de Dios en ti? Generalmente vive religiosamente y tolera el pecado. Ahora, estos son los que dicen, ajá, yo voy a la iglesia y yo me congrego, pero pastora, entienda que mi esposo es mundano. Y él me invitó a las 8 y yo tengo que acompañarlo. Porque la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Sabe la palabra porque la ha leído, pero no la aplica. Es que yo tengo que ir con él, yo tengo que ir con él. Y si Cristo viene cuando tú estás sentado allá en la 8 con él, ¿qué sucedería? Porque ninguno sabemos cuándo es la venida de Cristo. Entonces, si tú dices, yo tengo que irlo, porque dice que yo tengo que ser una mujer sujeta. Tenemos que ser mujeres sujetas cuando tenemos un buen sacerdote. Por ejemplo, yo me sujeto a mi sacerdote porque mi sacerdote es un hombre de Dios que está basado en los principios bíblicos, que Él me ha preparado a mí para el ministerio, que me da buenos ejemplos. Ahí me sujeto. Pero que me digan, vamos para la... Ah, no, mijo, váyase usted. Y yo no le voy a decir que Dios te guarde, porque es que Dios no está allá. No, Dios no está allá. ¿Me estás entendiendo? Entonces, este que es un cristiano nominal, le gusta y consiente el pecado, tratando de arreglarlo o encubrirlo con las escrituras. Y la palabra nos lleva a que el pecado no tiene ni tamaño, ni color, ni textura. Pecado es pecado. Amén. El cristiano de doble ánimo. Ay, esto yo conozco un poco. Los cristianos de doble ánimo es por lo generalmente el cristiano tibio. Usted se ha ido identificando. ¿Cuántos se están identificando?
Dios y desea más de Él, pero abre la puerta al enemigo y entonces pierde su gozo y su paz. Lo voy a repetir. Ama a Dios y desea más de Dios, pero le abre la puerta al enemigo y entonces pierde su gozo y pierde su paz. Dice la palabra en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué sucede? Que el cristiano de doble ánimo es aquel que tú vas y le preguntas como pastor o como pastora, tú le dices, oye, ¿y cómo estás? Polo, ¿cómo estás? En la lucha. ¿Y cómo estás? Estos son los que siempre le dan la gloria al diablo. Siempre. Es el que siempre dice, no tengo para comer. Ahí estás glorificando al diablo. Mis hijos están rebeldes. Ahí estás glorificando al diablo. Mi hijo se fue de la casa, está en las drogas, le estás dando la gloria al diablo. Mi hija salió embarazada, le estás dando la gloria al diablo. Porque si tú eres de un solo ánimo, tú vas y recurres a la palabra y tú dices, el Señor ha dicho que nosotros vamos a tener pruebas. El Señor ha dicho que el enemigo nos va a atacar, pero Él también ha dicho que Él estará con nosotros en cada momento de mi vida. Y si Él está conmigo en cada momento de mi vida, nada me puede robar la paz, ni me puede robar el gozo. Yo he escuchado a gente, estos cristianos de doble ánimo, yo les he escuchado decir, y yo no sé dónde está Dios. Ah, no, yo sí les voy diciendo, alrededor tuyo, por ahí, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es que no le das el primer lugar a Dios. Y cualquier cosa le dejas que Él te robe el gozo y le permites al enemigo entrar en tu campamento. Los cristianos de doble ánimo, ¿verdad? Estos son los que a veces dicen mentiritas piadosas. Es que es una mentirita piadosa. Mentirita piadosa no hay. Mentira es mentira. Pero entonces, para ellos satisfacerse y creer que están bien delante de Dios, dicen que es una mentirita piadosa. Son aquellos que andan mirando lo que no deben mirar. Y la palabra a mí me enseña que si algo te es de tropiezo, ¿qué? Si tu ojo sácate el ojo. Son aquellos que andan criticando y murmurando a los demás, porque se hacen creer ellos mismos que tienen más discernimiento de espíritu aún que los hermanos de la congregación, aún que los pastores. Pero no, esto no es discernimiento de espíritu, esto es el don de sospecha. ¿Y sabes quién da el don de sospecha? El mismo diablo, que te lleva a la murmuración y a la crítica de los demás. Son los que andan con malos pensamientos. Ahora usted me dirá, pastora, pero es que yo no pienso en adulterar y fornicar. Es que adulterio y fornicación no son las únicas cosas que son pecado. No, hay muchas cosas que son contadas como pecado. El que tú levantes un falso testimonio porque es que yo creo. Y hay unos que dicen, estos tibios son tremendos, porque dicen, es que, Señor, hermanita, te voy a decir, ¿te acuerdas? La hermana Juliana, ella es servidora de la iglesia.
Y que el Señor me perdone si no es así. Si tú no sabes si es o no es, ¿por qué lo vas a hablar? Ahora, si a ti se te ha sido revelado, tú no eres quien para juzgar, porque no hemos sido llamados a ser jueces. Tenemos uno que nos va a juzgar a toditicos los que estamos aquí. Son aquellos los que no se someten a sus padres. Son aquellos que no se someten a la autoridad, al pastor o a líderes. Se congregan a veces con mucha alegría y otras veces tú los ves apagados. Un día tú los ves gozosos y se gozan en las alabanzas y gloria a Dios y aleluya. Y otro día tú los ves arrastrando los pies. Ay. Ajá, hermano, ¿y qué le pasa? No, yo me voy a dar un tiempo. Cuidado, te quedas en el tiempo. Cuidado, te quedas en el tiempo. Se dejan vencer fácilmente de los problemas. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen problemas? Levante su mano. Todos los que estamos aquí tenemos problemas. Todos. Tenemos circunstancias en nuestra vida que nos quieren robar el gozo. Usted tiene una deuda, eso le quiere robar el gozo. Usted tiene que pagar 2 arriendos, eso le quiere robar el gozo. Usted abre la nevera y está limpia como si la fuera a vender, eso le quiere robar el gozo. Oye, que no estás trabajando, que no es una cosa, que la universidad de los pelados, que el otro. O sea, hay tantas cosas que te quieren robar el gozo. Hay tantas cosas, pero si tú te pones a pensar, de todos esos problemas Jehová te saca. Entonces, si Jehová te saca de todas esas situaciones, ¿por qué permites que eso te deje tibio con el Señor? Ahora, veamos lo que dice Dios sobre los problemas. En Juan 16:33 dice: ten paz, Él ya venció. Y en Mateo 14:27 dice: ten ánimo, Jesús da ánimo. Ahora, tomemos en cuenta que Dios es nuestra fuerza, ayuda y sustento para siempre. Dice la palabra: Jehová Nisi, Jehová Emanuel, Jehová Gibor. Todos estos son nombres que tú puedes clamarlo en medio de tu necesidad. Jehová Emanuel, Dios con nosotros. Jehová Emanuel. Mira, quizás tú no sabes orar o quizás no te salen las palabras de una oración, pero tú te puedes levantar en tu casa y tú decir: Jehová Emanuel, Jehová Emanuel, Jehová Emanuel, y el diablo tiene que oír. Él ha dicho que estará con nosotros en cada momento. Isaías 41:10 dice: no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él prometió estar con nosotros todos los días. Entonces, si Él prometió, tú no puedes dejar que esa tibieza espiritual te saque a ti del enfoque que es Cristo Jesús. Estos cristianos tibios se sienten culpables de todos sus pecados pasados. Y son los que quieren decir: es que es mi culpa. Mi hijo está pasando por esto porque es mi culpa. Se quieren hacer los mártires. Es que la situación está así en mi casa porque es mi culpa. Es mi culpa, yo tengo la culpa. Y es importante considerar, ¿verdad?, que si nosotros nos estamos culpando siempre o estamos tirando mano del pecado pasado, no vamos a prosperar. Dice la palabra en Proverbios 28:13, dice: el que encubre su pecado no prospera,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. O sea, cuando tú llegas a los pies de Cristo Jesús, tú confiesas tu pecado y dice la palabra que borrón y cuenta nueva. ¿Para qué vas a estar tú trayendo el pecado que hiciste hace 20 o 30 años? Es que mi hija es así porque yo tampoco hacía caso, porque yo era rebelde y yo me escapaba y yo esto y yo lo otro y yo bailé. No, ese es tu pasado. El enemigo te quiere meter a ti que todo lo que está pasando es tu culpa, y no es tu culpa. Si tú verdaderamente te enfocas en las cosas de Dios, te darás cuenta que es un ataque espiritual. Pero si tú permaneces fiel y clamas a la palabra y dice que Él estará y nos sustentará y nos ayudará y estará con nosotros con la diestra de su justicia, entonces tú no tienes por qué sentirte culpable, sino todo lo contrario, echar manos a las cosas de Dios y Él te sacará a flote. Y el último, ya para terminar, el cristiano radical. Diga conmigo, cristiano radical. Aunque la palabra radical, usted no la va a encontrar en ninguna parte en la Biblia, no está, ¿verdad? Pero Dios desea que tú y yo seamos cristianos radicales. Este último grupo del que le voy a hablar es lo que deberíamos ser todos. Cristianos radicales. Dice la palabra, mira esto, ¿por qué me fui al término radical? Porque dice, Apocalipsis 3:15, ojalá fueses frío o caliente. O sea, hay extremos, el frío o el caliente. Extremos radicales. O eres frío o eres caliente. ¿Verdad? Y otra cosa que dice el Señor en su palabra, en Lucas 11:23 dice, Jesús menciona y dice, el que no es conmigo es contra mí. Es radical. Nuestro Dios es un Dios radical. Las características de un cristiano radical deben ser: vive hambriento de las cosas de Dios y busca más su presencia, y busca vivir en su presencia. Vive en santidad y ha muerto al pecado, aborrece el pecado y renuncia a todo lo que tiene que ver con el pecado. Ha confesado los pecados y se ha apartado de ellos. Se alimenta del gozo del Señor, que es estar en su presencia. Aquí nosotros tenemos a la hermana Patricia. Yo me acuerdo, y siempre la pongo de ejemplo, que de un momento a otro se muere su esposo, que era el proveedor físico de su casa. De un momento a otro, Dios decide cortarlo, porque el dueño de la vida y de la muerte es Dios. No estaba enfermo, no estaba en cama. Hacía un mes habíamos ido a visitarlo y lo encontramos, un señor bien puesto, bien arreglado, físicamente saludable. Y de un momento a otro la hermana Patricia nos llama, estamos nosotros en República Dominicana, y dice, apóstol, mi esposo murió. Y nosotros nos quedamos en shock. Regresamos nosotros a los 8 días, porque estábamos en una gira en República Dominicana. Y cuando nosotros regresamos ahí, 8 días de la partida de su esposo, cuando ella nos ve, a ella le regresó como esa alegría, ese gozo. Y yo, sabiendo lo que ella estaba pasando, la abracé y le dije, Patri, yo te entiendo si en estos momentos no quieres servir. ¿Y sabe lo que me dijo ella? No, señor,
No, pastora, no me quite del servicio. Yo voy a congregarme. Yo voy a buscar de Dios. Yo voy a seguir limpiando el templo. Yo voy a seguir, mira, yo voy a seguir haciendo todo lo que tengo que hacer. Ya Él está descansando y yo no puedo hacer nada. Yo tengo que enfocarme ahora en las cosas de Dios. Ahí les pongo el ejemplo de un cristiano radical. Dijo, me voy a enfocar. Y ese enfoque que ella le dio, la hizo que se metiera en la presencia del Señor. Yo no voy a decir que ella no le dolió la muerte de su esposo. Tiene que haberle dolido porque fueron muchos años, su único esposo, su único hombre en su vida. Muchos años con él. Pero meterse en la presencia del Señor sanó ese dolor, sanó eso que ella estaba pasando. Y la hizo entender que el gozo de Jehová sobrepasa todo entendimiento cuando tomamos decisiones radicales. Ahora el cristiano tibio, chismoso dirá, no, es que no le dolió la muerte del esposo. No, es que nadie sabe. Lo que pasa es que ella descansó en Jehová. Ella descansó en su proveedor. Hay gente que dice, vamos aquí a hacer una actividad. Es que yo dependo de mi esposo. No, yo les digo una cosa, yo aquí en la tierra dependo de Dios. Dependo de Él. Y yo sé que Dios le da a mi esposo para darme a mí, pero todo es Dios. Todo es el Señor. En todo momento es Dios. En todo momento es Él. Ahora, ¿dónde puedes tú ubicar tu vida como cristiano? Te lo voy a dejar de tarea. En todas estas áreas que yo he hablado, ¿dónde te ubicas tú? ¿Quieres ser un cristiano radical? Mantente hambriento de Dios. ¿Quieres ser un cristiano radical? Ora sin cesar. Ciérrale la puerta al diablo. Renuncia al pecado totalmente, pero ya. Tira tu orgullo, tu ego, muere a ti mismo. Tú no puedes estar lleno de la presencia de Dios. Tú no puedes estar lleno del Espíritu Santo si en ti hay orgullo y si en ti hay ego. Marcos 8:34 y Colosenses 3:1 lo dicen. Cuida tu gozo y no dejes que el problema te lo apague. Entrégale toda carga al Señor, como lo dice en Nehemías 8:10. Predica a Cristo y pídele al Señor la oportunidad de testificar todos los días lo que Él ha hecho en tu vida. Obedece al Señor a tiempo y fuera de tiempo. No dejes lo que tienes que hacer para Dios para más tarde. Hazlo ya y pasa tiempo con otros radicales. Para mantener una fogata encendida, hay que meterle ¿qué? ¿Leña qué? ¿Leña qué? Leña seca. Si tú le metes un tizón o un palo, un pedazo de leña mojada a la fogata que está encendida, ¿qué pasa? Una humará. Sale el humo. Y el humo intoxica, te hace toser, te pone mal. Lo mismo pasa cuando tú eres un cristiano radical y te vas a sentar en la casa de un frío o de un tibio. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado a quién visitamos y quiénes nos visitan. Porque siempre el enemigo va a querer que tu fuego se apague. Y siempre va a traer un tizón frío
o tibio al fuego que tú debes de tener. Entonces, si esto me lleva a mí a apagar mi fuego, yo tengo que buscar a otros cristianos radicales. ¿Cuáles son los cristianos radicales? Los que piensan lo mismo que tú, los que creen en la visión, los que han dicho presente en la visión, los que han dicho yo creo lo que se ha profetizado, yo creo que vienen cosas grandes para esta casa, yo creo que viene la multiplicación, yo creo que viene la prosperidad, yo creo que este es el año que me levanto ministerialmente, yo creo que habrá una reforma en el espíritu. Con esta gente es la que tú te tienes que andar. Pero a mí hay gente que me dice, ay pastora, me encontré con Julana y hablé con ella 1 hora, y yo me quedo mirando y yo digo, imagínate, 1 hora que el enemigo tuvo para poner toda clase de basura en tu corazón y en tus pensamientos. Ahora, hay personas que avanzan a un nivel superior personal y otras no. Hay personas que consiguen ascensos en sus trabajos, logros, títulos universitarios, se casan con la persona que aman, otras compran su propia casa, otros logran ser felices y algunas viven una vida ejemplar, mientras que otras personas se estancan como barcos anclados a un muelle. Pasan los años y pasan los años y pasan los años y pasan los años y nada ocurre con ellos. ¿Por qué? Porque no han tomado la decisión de ser radicales. Tienes que ver quién son tus círculos de amigos y tus círculos de familiares. Aquí hay un detalle. ¿Qué dijo Jesús cuando él estaba en el templo y lo vinieron a buscar? Le dijeron, Jesús, allá afuera está ¿quién? Tu madre y tus hermanos. ¿Y qué dijo el campeón? ¿Qué dijo? Mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Tenemos que honrar a mamá y a papá, claro que sí, pero ellos no te pueden sacar del desenfoque. En mi familia yo soy la única que soy cristiana. Mi mamá todos los años se viene de Canadá a bailarse los carnavales. Ella no la pela. Y ella me dice a mí, Isa, es que eso es aburrido y tú eres, y yo no entiendo, y tú no te aburres, y tú, no me aburro, porque yo le digo, ma, entiende una cosa, que hay un cielo y hay un infierno, y ahí ella le da miedo y me dice, respétame que yo soy tu mamá. Yo te estoy respetando, sino que te estoy concientizando que hay un cielo y hay un infierno, y yo no me aburro. ¿Sabes por qué no me aburro? Porque yo tomé la decisión radical de seguir a Cristo. ¿Y sabes por qué no me aburro? Porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Por eso no me aburro. Tienes que ver con quiénes te juntas.